Esto pasó hace algunos meses. Soy Lucía, tengo 32 años y soy ingeniera de software. Tras largas horas frente a la computadora, empecé a correr en un parque cercano. El parque era un lugar bonito durante el día, lleno de familias y niños riendo, pero al caer la tarde, se transformaba en un sitio desierto y silencioso. Nunca he dejado de pensar en lo que me ocurrió allí. La primera vez que experimenté algo extraño fue una tarde. Estaba corriendo, disfrutando de la brisa fresca. De repente, sentí que alguien me seguía. Me detuve y volteé, pero no vi a nadie. No estoy segura si fue mi mente o algo más. Continué corriendo, pero era como si una sombra me observara. Era incómodo. No quería pensar en eso, así que aceleré el paso. Unas semanas después, mientras corría por el mismo sendero, comencé a notar susurros. Pensé que eran otros corredores, pero no había nadie alrededor. El aire se tornó denso y frío. Cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos. Las hojas crujieron a mis pies. Todo se sintió extraño, como si algo se moviera entre los árboles. Traté de ignorarlo, pero cada vez que miraba atrás, no había nadie. Llegué a un punto del parque donde el camino se bifurcaba. Tomé el sendero que llevaba a un lago pequeño. Era un lugar pintoresco, aunque a veces me inquietaba al caer la tarde. Una tarde, vi a una figura vestida de oscuro parado en el camino. Mi mente me decía que era solo otra persona, pero cuando me acerqué, la figura se desvaneció. Estaba ahí un segundo y al siguiente, ya no estaba. Sentí un escalofrío. Entonces, un impulso me dijo que debía irme de allí. A partir de esa experiencia, cada vez que corría por el parque, me sentía más ansiosa. Algo me acechaba, y no podía realizar mis kilómetros en paz. Era como si el aire se volviera más pesado y los árboles susurraran secretos. Me pregunté si podría correr sin sentir miedo, pero cada día la inquietud crecía. La última vez que estuve allí, mientras corría, me asomé por un momento y vi la figura otra vez. Estaba más cerca. Sentí sudor en mi frente. Quise correr, pero mis pies estaban pegados al suelo. ¿Por qué estás ahí?, pregunté en voz alta. No hubo respuesta. Solo la oscuridad. Entonces, retrocedí lentamente, sintiendo que algo me observaba. Cuando me di la vuelta para salir corriendo, el camino detrás de mí estaba vacío. Salí del parque con el corazón acelerado. Cada paso se sentía pesado, como si intentara dejar atrás algo que no quería reconocer. Aquella sombra, esos susurros, todos esos momentos inquietantes nunca me dejarían. Ya no fui capaz de volver. Nunca correría en ese parque nuevamente. Capítulo 2. Han pasado meses desde que dejé de correr en el parque. La mejor decisión que tomé fue alejarme de aquel lugar. Sin embargo, la inquietud no me ha dejado. Las noches son especialmente difíciles. Cada vez que cierro los ojos, recuerdo la sombra y los susurros. No puedo esconderme de esos recuerdos, no importa cuánto lo intente. Un día, mientras estaba en la oficina, mis compañeros comenzaron a hablar de actividades al aire libre, de senderismo y carreras. La conversación se hizo más intensa y la idea de correr volvió a surgir. Intenté reírme de su entusiasmo, pero el nudo en mi estómago creció. Podríamos ir al parque, dijo una de mis compañeras. En ese momento, las palpitaciones me hicieron considerar todas las formas en que podría escapar. Al final, decidí no hacer drama. No es una buena idea, respondí. Todos se miraron desconcertados. ¿Por qué no?, preguntó Carlos, un chico entusiasta. Intenté explicarles que lo había evitado por razones de salud mental, pero solo recibí risas y bromas sobre mi falta de resistencia. En vez de enojarme, sentí que mi miedo caía sobre mí como un manto pesado. Aquella noche, mientras preparaba la cena, las sombras comenzaron a jugar en las paredes de mi cocina. Miré hacia la ventana. La luz de la calle iluminaba el patio, pero cada vez que parpadeaba, creía ver algo moverse. Giré la cabeza rápidamente. No había nada, solo la luna reflejando su luz. Al día siguiente, el sentido del deber me obligó a salir a correr. Decidí que ya era hora de enfrentar mis miedos, así que me puse mis zapatillas con determinación. Antes de salir, tomé una respiración honda.
Al abrir la puerta, sentí una brisa fría que no era normal para esa época del año. No seré una cobarde, pensé, el parque estaba más vacío de lo que recordaba. El silencio era ensordecedor, y cada crujido parecía amplificarse en mi mente. Comencé a correr, y aunque los primeros pasos fueron difíciles, la adrenalina hizo que olvidara, al menos por un momento, lo que había experimentado. Pero con cada kilómetro, la inquietud volvió. Las sombras parecían alargarse, y de vez en cuando creía escuchar susurros sutiles entre la brisa. Al llegar al lago, el mismo lugar donde había visto a la figura por primera vez, paré. Mis piernas temblaban. Miré hacia el agua, y allí vi mi reflejo, pero no estaba sola. Una sombra se dibujó reflejada detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nada. Solo el silencio y un viento que parecía cargar un mensaje. Sentí que un grito me nacía en la garganta, y en ese instante, una ola de frío recorrió mi cuerpo. La figura estaba allí de nuevo, esta vez al borde del camino. No era una ilusión. Era real. No entendía lo que estaba enfrentando. La figura se asomó entre los árboles, y esta vez no se desvaneció. Un escalofrío recorrió mi espalda. Vete, dije temblando. La figura permaneció inmóvil. Entonces, algo dentro de mí se rompió. Comencé a correr, no solo para escapar, sino para salvarme. Mis pasos resonaban en el sendero, pero el eco de mis miedos crecía más fuerte. Cuando alcancé la salida del parque, no me detuve. Seguí corriendo por las calles, sin mirar atrás. Esa noche, mientras intentaba calmarme en casa, di un vistazo a mi teléfono. Tenía un par de mensajes de mis compañeros de trabajo. ¿Qué pasó hoy en el parque? Te vimos salir corriendo. Creíamos que solo bromeabas. En ese instante comprendí que era solo el comienzo. Algo no me estaba dejando en paz y ahora me había encontrado. Capítulo 3. La noche se hizo eterna. Después de aquel encuentro, cada pequeño sonido en mi apartamento sonaba como un grito. Intenté distraerme viendo televisión, pero cada vez que el volumen bajaba, la inquietud llenaba el vacío. Miré por la ventana y vi las luces de la calle titilar. La luna parecía observarme con ojos curiosos, burlones. Pasaron días antes de que pudiera enfrentar el parque nuevamente. Mis compañeros organizaban una carrera y, aunque me sentía arrinconada, decidí que no podía esconderme para siempre. Esa mañana, mis palpitaciones no se debían solo a la emoción, sino a un miedo persistente que me seguía como una sombra. La idea de que podría volver a encontrarme con la figura me hizo dudar. La mañana estaba despejada, pero el aire tenía un sabor extraño, como si presagiara algo. Al llegar al parque, el ambiente era diferente. Más gente, más risas. Intenté concentrarme en la voz de mi compañera hablando sobre la ruta, pero mi mente se perdió en el paisaje familiar. Y ahí estaba el lago, como un espejo oscuro que guardaba secretos. Al principio, todo parecía transcurrir con normalidad. Comenzamos a correr y la energía del grupo me empujaba. Sin embargo, al llegar a un pequeño bosque de árboles, comencé a sentir una presión en el pecho. Las risas se desvanecieron y, de repente, el grupo parecía carecer de sonido. Miré hacia atrás, y mis compañeros habían quedado atrás, distantes. Fue entonces cuando lo vi. La figura estaba de pie entre los árboles, observándome. Mi corazón se detuvo. Cold te vi. Ya no era una sombra, había tomado forma. El rostro oculto detrás de una capucha oscura, pero podía sentir su mirada. Era como si conociera cada uno de mis miedos más profundos. Me congelé en el lugar. Un grito, esta vez de uno de mis compañeros, rompió la tensión. Mira. Una ardilla. Al girar mi cabeza, vi que estaban riendo, parecía que nada importaba. ¿Era solo yo la que podía ver a esa cosa? Mientras el grupo se alejaba, yo me quedé paralizada en el mismo lugar, luchando entre el deseo de gritar y la necesidad de no parecer una loca. Después de un momento, finalmente decidí moverme. Fui a la dirección opuesta, corriendo con todas mis fuerzas, como si la figura estuviera detrás de mí, persiguiéndome. Mi mente se nublaba, el aire en mis pulmones se cortaba y todo lo que podía pensar era en llegar al final. Aunque intenté concentrarme,
tan solo sentía desesperación. Al alcanzar la salida del parque, mis piernas temblaban. Estaba a punto de entrar en pánico, quería llamar a mis compañeros, pero no podía. Saqué mi teléfono, y antes de que pudiera marcar, una notificación emergió. ¿Todo bien? Te vimos alejarte rápido, decía un mensaje de un colega. La presión en mi pecho se intensificó. La figura. ¿Qué estaba pasando realmente? No podía seguir ignorando esto, pero la idea de que alguien estuviera al tanto de lo que experimentaba me heló. No era normal. Volteé para mirar el parque una vez más, y lo vi. Allí estaba, entre los árboles, y esta vez no se escondía. Me miraba. Sentí una combinación de miedo y determinación. Lo que sea que fuese, debía descubrir su significado. Esa noche decidí que no podía permitirme ignorarlo. Tal vez, si lo entendía, podría liberarme de su sombra. Al día siguiente, regresaría al parque, y esta vez, no correría. Solo miraría. Capítulo 4. El día amaneció gris y nublado. A pesar de que el clima parecía refrendar mis temores, no podía cancelar mis planes. Llevé una chaqueta gruesa al parque, donde esperaría hasta que cada rincón estuviera lleno de vida. La idea de enfrentar la figura, esta vez con más calma, me hacía sentir un poco más fuerte. Mientras caminaba, el aire se sentía diferente, más denso. Los sonidos del parque parecían más agudos. Los niños corrían y jugaban, sus risas flotaban como ecos, pero para mí, todo parecía distante. A medida que me acercaba al pequeño bosque, mi estómago se revolvía. ¿Qué pasaría si la figura estuviera allí, esperando? Al llegar, me tomé un momento para respirar. La vista era encantadora, pero mis ojos se desviaban constantemente hacia la penumbra de los árboles. Decidí sentarme en un banco cercano, con la esperanza de que la tranquilidad me ayudaría a aclarar la mente. Anhelaba respuestas, aunque no sabía si estaba preparada para lo que podría encontrar. Mi mente divagaba entre recuerdos y preguntas. ¿Qué quería de mí? ¿Por qué yo? Las dudas afloraban como sombras en la periferia de mis pensamientos. De repente, un movimiento en los arbustos me sacó de mis cavilaciones. Me giré bruscamente. Mi corazón latía con fuerza. Pero no, solo era un viejo perro que se sacudía y continuaba su camino. Mientras trataba de calmarme, una sensación helada recorrió mi espalda. Miré a mi alrededor, el parque se iba vaciando. Los corredores se retiraban y solo quedaban algunos padres con sus hijos. Justo en ese momento, mi mirada se posó entre los árboles. Ahí estaba, la figura, aún más cercana y tangible. Me había estado observando todo este tiempo, este encuentro no era un producto de mi imaginación. La capucha parecía moverse con una brisa que no existía. Algo en mí quería correr de nuevo, pero esta vez, la necesidad de saber se enfrentó a mi terror. ¿Qué quieres de mí?, musité al aire, sintiéndome ridícula. La figura no se movió. En lugar de eso, sentí que algo profundo se despertaba en mí. Enfrentar al desconocido significaba dejar atrás mis miedos, pero ¿y si eso me llevaba a un camino oscuro? Justo cuando estaba lista para dar un paso, noté algo más. Entre las sombras, parecía haber una forma que se desvanecía. Una especie de holograma. No podía estar imaginando tal cosa. Era como si la figura estuviera proyectando una imagen de sí misma, un fragmento de su ser. ¿Había visto algo que no debía haber visto? Mis pensamientos se arremolinaban y la presión en mi pecho volvió. Entonces, con una claridad angustiante, comprendí. La figura podría estar tratando de comunicarse. En un impulso, me acerqué lentamente. ¿Me estás llamando?, pregunté, pero en mi voz había más incertidumbre que coraje. Al instante, un susurro atravesó el aire, casi inaudible. Ven. La palabra resonó en mi mente como un gong, clara y dulce, pero también aterradora. En ese instante, mi decisión fue tomada. Tenía que averiguar hasta dónde llevaba este camino. Sin pensar en las consecuencias, di un paso hacia adelante. Pero al hacerlo, sentí una presencia tras de mí. Volteé, y allí estaba un hombre, de pie a unos pocos metros. Su mirada era dura, una autoridad inquietante. El miedo regresó en oleadas.
¿Qué crees que estás haciendo aquí? Preguntó, y mi mente se llenó de preguntas mientras la figura entre los árboles se desvanecía en la neblina. Capítulo 5. El hombre se acercó, cada paso resonaba como un golpe en mi pecho. ¿Qué estás buscando? Insistió, y su voz era como un látigo, cortante y directo. La tensión se acumuló entre nosotros, y mis palabras estaban atrapadas en mi garganta. Necesitaba respuesta, pero la imagen de la figura se desvanecía, llevándose consigo todo lo que había planeado descubrir. No estoy buscando nada, logré balbucear, tratando de parecer más segura de lo que realmente estaba. Pero la incredulidad en su mirada me hizo sentir pequeña, vulnerable. Solo estaba, observando. ¿Observando? Repitió como si se tratara de una broma. Esto no es un lugar para curiosear. Debes marcharte. Su tono era autoritario, imperativo. Detrás de él, el sol comenzaba a caer, trayendo sombras que jugaban a sus anchas. Sentí como el miedo aumentaba, pero el deseo de respuestas también pulsaba como un grito en mi interior. ¿Por qué me lo estaba impidiendo? ¿Quién eres tú?, pregunté de repente, desafiándolo. No era como yo, antes habría puesto a un lado mis dudas y habría corrido. Pero esta vez no. Soy alguien que sabe más de lo que imaginas, contestó, y vi un destello en su mirada, como si en sus ojos se ocultara un secreto. Ese lugar no es seguro. La figura no es lo que parece. Algo en su advertencia resonó en mí, sus palabras eran un eco de mis peores temores. ¿Qué quieres decir? La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerme. El hombre dio un paso atrás, como si no quisiera revelar más. No tienes idea en qué te estás metiendo, respondió, y de repente, el aire a nuestro alrededor se volvió denso. Miré hacia el bosque una vez más, pero no había nada en la penumbra. La figura había desaparecido. No puedo simplemente marcharme, dije, sintiendo la desesperación tomar el control de mi voz. Necesito entender. Necesito saber lo que está pasando. La mirada del hombre se suavizó solo un instante, como si estuviera considerando mi pedido. Al final, esto no se trata de lo que necesitas, dijo con un tono sombrío, sino de lo que deberías evitar. Con eso, se dio la vuelta, dispuesto a marcharse. Espera. Grité, saliendo de mi aturdimiento. Si tengo que irme, al menos dímelo, ¿por qué no puedo ver a la figura? ¿Qué es? Lamentablemente, él me miró por encima del hombro antes de desaparecer entre los árboles. No es el momento, fue lo último que escuché de él, dejándome con más dudas que certezas. Quedé sola, mirándolo irse, sintiendo como la calma del parque se desvanecía, dejando solo el eco de las risas de los niños que ya se habían ido. La figura me había dejado atrapada en este mundo de incertidumbre y miedo, y ahora lo desconocido parecía más aterrador que antes. Un crujido sutil me recordó la presencia de la figura. Volteé rápidamente hacia la penumbra. No podía permitir que se escapara otra vez. Así que, desafiando mi propio terror, decidí volver a acercarme al bosque. Me sentía impulsada, aunque sabía que no era sensato. Pero algo dentro de mí estaba decidido a descubrir lo que había detrás de esos árboles, aunque eso significara cruzar una línea que nunca debía haber traspasado. Fue en ese momento que una sombra se deslizó entre los árboles. Ya no era solo la figura. Era algo más. Algo que estaba esperando, y ahora, sabía que no había forma de retroceder. Capítulo 6. Me adentré en el bosque, cada paso me alejaba del parque familiar y me sumergía en un mundo desconocido. Las sombras parecían cobrar vida a mi alrededor, y cada susurro del viento me hacía girar la cabeza, temerosa de lo que podía encontrar. El suelo crujía bajo mis pies, y la luz del sol se desvanecía por completo. Sentí la humedad del aire, espesa y fría. A medida que avanzaba, la figura comenzó a tomar forma en mi mente, pero seguía sin poder verla. Era como un imán, atrayéndome hacia lo desconocido, mientras mi razón me gritaba que debía dar la vuelta. De pronto, un movimiento rápido me hizo detenerme en seco. Miré a mi izquierda y vi dos ojos brillantes entre la maleza. Mi corazón se detuvo. Eran como faros atrapados en la oscuridad. Respiré hondo, aunque sentía que el aire me faltaba. No estaba sola. ¿Quién está ahí?
Me atreví a preguntar, aunque apenas pude escuchar mi propia voz, ahogada por el miedo. No hubo respuesta. Los ojos seguían fijos en mí, y mi mente me decía que debía correr, pero el terror me tenía paralizada. Un susurro rasgó el silencio. Ven. La voz era suave, casi melodiosa, y me hizo estremecer. Las palabras me parecieron familiares, como un eco de una memoria perdida. Pero no podía ser, no podía seguir. Sin embargo, un impulso irresistible me empujó hacia adelante. De repente, los ojos desaparecieron, y el bosque pareció cobrar aún más vida. Las sombras danzaban, y comencé a sentir la presión de un rostro invisible observándome desde diferentes ángulos. Fue entonces cuando vi una figura a lo lejos, muy difusa, como un espejismo. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba, cada paso se sentía como un viaje sin retorno. Cuando estuve lo suficientemente cerca, me di cuenta de algo aterrador. La figura era una mujer, pero su rostro estaba distorsionado, como si estuviera en medio de un cambio. Sus ojos, también brillantes, parecían vacíos. Sentí un escalofrío recorrerme, su presencia era abrumadora. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, su voz resonando como un eco en el aire. No lo sé, respondí sin pensar, atrapada entre el deseo de alejarme y la necesidad de entender. No tienes idea de lo que has comenzado, dijo. Su tono era firme y, al mismo tiempo, lleno de una tristeza profunda. Ven a mí. Era un llamado hipnótico, y aunque la razón me decía que huyera, mis pies estaban desobedeciendo. Caminé un paso más cerca, en ese momento, un estruendo rompió el encanto. Un árbol se partió en el fondo del bosque, como un trueno aterrador. La figura desapareció instantáneamente, y la calma del lugar se convirtió en un caos. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor y caí de rodillas, sintiendo el frío suelo en mi piel. Vete, gritó una voz, una que conocía, y me di cuenta de que era el hombre del parque. Estaba ahí, combatiendo algo visible solo para él. En un instante de confusión, comprendí que se enfrentaba a lo que fuera que acechaba en la penumbra. Sin pensar, me levanté y corrí en dirección opuesta, dejando atrás las sombras y los susurros de la figura. Pero no podía ignorar lo que había sentido, el misterio que había comenzado. Había algo en ese bosque, algo que probablemente nunca debía haber tocado. Mientras corría, con el aire helado golpeando mi rostro y el eco del grito resonando en mi mente, supe que esto apenas comenzaba. Había algo profundo que necesitaba descubrir, pero también comprendía que estaba más cerca del peligro de lo que jamás imaginé. Capítulo 7. Corrí sin rumbo, casi sin pensar. Cada árbol, cada sombra se sentía como un obstáculo que intentaba detenerme. Cuando finalmente la luz del parque apareció, el exceso de peso en mi pecho me hizo detenerme y girar. Estaba a salvo, o eso pensé. Aún podía escuchar los ecos de la figura distorsionada, su voz golpeando en mi mente. ¿Qué pasó?, murmuré para mí misma, intentando entender. El hombre del parque había desaparecido en la oscuridad. Su presencia debería haber traído algo de seguridad, pero en su ausencia el miedo se apoderó de mí de nuevo. Regresé al sendero conocido, el camino de grava que siempre tomaba con mi familia. Mis pasos resonaban en el silencio, pero no estaba sola. Sentía que algo me seguía, acechando en la oscuridad, más allá de mi visión. Giré la cabeza, pero no había nada. Solo árboles y el murmullo del viento. Esto no tiene sentido, me dije, intentando calmarme. Pero la incertidumbre me consumía. La figura de la mujer me perseguía, enredada en cada rincón de mi mente. ¿Por qué me había llamado? ¿Qué había comenzado? De repente, los recuerdos de la voz resonaron más fuerte, no tienes idea de lo que has comenzado. Esa frase me atormentaba. Miré hacia el camino que llevaba al centro del parque, donde había más luz y más personas. Pero había algo que me decía que regresar allí no era la respuesta. Fue entonces que escuché un ruido detrás de mí, un crujido claro entre las hojas secas. Giré rápidamente, la cabeza llena de imágenes de ojos brillantes y risas oscuras. Pero no había más que sombras. Casi me doblegué de miedo, el corazón golpeando en mi pecho con cada segundo que pasaba. Antes de que pudiera dar otro paso, mi teléfono sonó.
El sonido rompió el silencio, y lo saqué rápidamente de mi bolsillo. Era un mensaje del hombre del parque. No estoy lejos. Debes encontrarme. Hay cosas que debes saber. Mis manos temblaban mientras leía el mensaje. ¿Cómo podía estar tan cerca? ¿Era esa una señal de que estaba a salvo o más bien un indicio de que el peligro aún estaba presente? Tomé una decisión, la urgencia me empujaba a seguir avanzando. Rápidamente, me dirigí en la dirección donde lo había visto por última vez, hacia el claro donde las sombras parecían danzar entre la luz y la oscuridad. Mientras corría, una sensación de determinación se apoderó de mí. Tenía que descubrir qué era lo que realmente había comenzado. Al llegar al claro, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Todo estaba en calma, y aún así, podía sentir la tensión en el aire. No había señales del hombre, pero su mensaje persistía en mi mente. Daba pasos lentos mientras mi mirada se escaneaba en busca de cualquier rastro. Entonces, un grito desgarrador rompió el silencio. Era un sonido que hacía temblar mi alma. Mi corazón se aceleró una vez más, y el pánico se apoderó de mí. No, grité, corriendo en dirección a donde provenía el sonido. Pero en mi mente, una pregunta inquietante se formaba: ¿qué tan lejos estaba yo de la verdad? ¿Qué otros secretos oscuros aún quedarían por descubrir? Mientras corría hacia lo desconocido, supe que no podía dar marcha atrás. Había cruzado una frontera invisible, y los ecos de ese bosque me seguirían, sin importar cuán lejos huyera. El verdadero horror apenas comenzaba. Capítulo 8. Cuando me acerqué al origen del grito, mi mente se congeló. Un lugar familiar ahora se sentía ajeno, como un cuadro distorsionado. Las sombras danzaban en el viento, creando un espectáculo inquietante. Podía sentir cómo el aire se espesaba, y un sudor frío se deslizaba por mi espalda. Cada paso que daba era más pesado que el anterior, como si algo invisible me atrapara. El grito se detuvo, pero el eco aún reverberaba en mis oídos. Busqué con la mirada, casi con la esperanza de ver al hombre del parque emergiendo entre los árboles. Sabía que debía seguir adelante, pero el miedo me paralizaba. ¿Qué había allí que podía ser tan aterrador? De repente, vi una figura en el suelo. Mi corazón se detuvo y el miedo se convirtió en terror. Era una mujer, con el cabello desordenado y la ropa desgarrada. Lo que más me impactó fueron sus ojos, llenos de desesperación y miedo. «Ayúdame», exclamó, y yo me detuve. Parte de mí quería girar y huir, pero la otra parte quería acercarse. Ella me miraba fijamente, suplicando. «No dejes que me encuentre». «¿Quién?» «¿Quién te encuentra?», pregunté, intentando comprender. La mujer parecía conocer algo que yo ignoraba, algo que me haría temer la respuesta. «No hay tiempo», dijo, su voz quebrada. «Él viene. No tienes idea de lo que has liberado. La oscuridad se ha despertado». Mi mente daba vueltas. La oscuridad. Esa palabra resonaba en mi cabeza como un anuncio de sirenas. Sin embargo, el instinto me decía que debía ayudarla. ¿Dónde está él? ¿Quién es? Ella temblaba y sus manos se movían rápidamente, como si intentara señalar algo más allá de mí. Me giré, esperando ver a alguien o algo, pero solo había árboles y el susurro del viento. «No», gritó. «No mires atrás». Pero ya era demasiado tarde. Un impulso me obligó a volverme. En la penumbra, algo se movía, una sombra que parecía cobrar vida. La figura era delgada, alta y estaba cubierta con un manto oscuro que lo hacía casi indetectable. «Corre», dijo la mujer entre dientes, su voz se convirtió en un susurro débil. Fue su última palabra antes de que su cuerpo cayera al suelo. La oscuridad se acercaba a mí, y en ese instante supe que no tenía más opciones. Salí corriendo, empujando mis piernas como si el suelo ardiera bajo mis pies. Pero el terror no solo iba detrás de mí, sentía que lo llevaba dentro, pegado a mi piel. Cada respiro me quemaba, y la risa burlona resonaba en mi cabeza como un eco. «Sé lo que has hecho», resonó una voz, no de la sombra, sino de una parte más profunda. «Ahora pertenezco a ti». Me detuve. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había comenzado realmente? El miedo era abrumador,
pero la curiosidad me impulsaba a seguir adelante. Giré nuevamente y fui hacia el claro, buscando respuestas. El claro parecía más vacío que nunca, un espacio abierto que antes traía alivio, ahora se sentía como un campo de batalla. Los árboles parecían más altos y las ramas se movían como manos esqueléticas. Quería desesperadamente entender, pero la presión del tiempo se apoderaba de mí, y en ese momento, todo se oscureció. La oscuridad me envolvió y dejé escapar un grito ahogado. No había nadie más. Solo yo y los ecos de mis propios pensamientos. Saber que estaba en contacto con algo tan oscuro era aterrador, pero también me daba una extraña necesidad de descubrir la verdad detrás de esa oscuridad. Mientras el miedo se aferraba a mí, una única pregunta giraba en mi mente: ¿qué precio tendría que pagar para desentrañar el misterio? Capítulo 9. Desperté en un lugar desconocido. Mi cuerpo estaba tirado en el suelo frío y duro, y la oscuridad todavía me rodeaba. Intenté moverme, pero mis articulaciones estaban rígidas. Me sentía vulnerable y expuesto, como un ratón a merced de un gato. La experiencia del grito y la mujer seguía fresca en mi mente, nublando cualquier racionalidad que pudiera tener. A lo lejos, oí un murmullo. Era como una melodía lejana, un canto sombrío que me llamó como un imán. Aunque la lógica me decía que debía huir, la curiosidad me empujaba hacia adelante. Con esfuerzo, logré incorporarme y seguir la dirección del sonido, usando mis manos para deslizarme sobre el suelo irregular. La oscuridad aún era espesa, y tenía la sensación de que la sombra estaba al acecho. De pronto, el murmullo se convirtió en un grito agudo que escandalizó el silencio. Un escalofrío recorrió mi espalda. Giré bruscamente y chocar con algo sólidamente helado me hizo sobresaltarme. Era un árbol, pero no uno cualquiera. Su corteza era negra y brillante, como si estuviera cubierta de aceite, absorbiendo toda la luz de a su alrededor. Entonces lo vi, un destello entre las sombras, una luz tenue que parecía balbucear en la penumbra. Corrí hacia ella con la esperanza de que también trajera consigo respuestas, pero un fuerte viento sopló de repente, como si una puerta estuviera a punto de cerrarse. La voz retornó a mi conciencia: sé lo que has hecho. ¿Por qué no te detienes? ¿Quién eres?, grité. ¿Qué quieres de mí? Soy lo que tú has liberado, respondió una voz profunda y resonante. Tu curiosidad ha desatado la oscuridad. Cada paso que has dado te ha acercado a mí. No sé de qué hablas, dije, pero no podía evitar sentir la verdad en sus palabras. Mi mente se retrocedía al encuentro con la mujer, a su desesperación y a su súplica. Había algo en su mirada que me atrapó, algo cuyo peso ahora sentía. El suelo tembló bajo mis pies. La luz se desvaneció repentinamente, dejándome en una penumbra aún más profunda. Miré a mi alrededor, cada sombra parecía moverse, cada sonido resonaba como un eco distante de mis propios miedos. Entonces, una imagen atravesó mi mente, vi el rostro de la mujer. Tienes que enfrentar lo que has hecho, decía ella. Fue como si su voz resonara en el aire frío y me empujara hacia adelante, o quizás me empujara más adentro de este laberinto de sombras. Unos pasos detrás de mí rompieron mis pensamientos. Me volví, y ahí estaba. La figura envuelta en el manto oscuro, ahora más cercana y más tangible. Ella había dicho que no mirara atrás, pero el peligro era inminente. Su rostro permanecía oculto en la oscuridad, pero sentí su presencia. Había un aire de expectativa alrededor de él, como si esperara algo de mí. Sin pensarlo, corrí de nuevo. Esta vez sin nada que me detuviera. El eco de mis pasos resonaba en esta tiniebla que podía devorarme en un golpe. Algo me decía que si no enfrentaba esa figura, siempre quedaría atrapado en este ciclo de desesperación. Debía averiguar a qué se refería, cuál era el precio que tendría que pagar. Me detuve y me enfrenté a la sombra. ¿Qué quieres?, pregunté, mi voz resonando con más fuerza de lo que me sentía. ¿Qué debo hacer? El silencio se extendió, casi tangible. Entonces, con un movimiento veloz, la sombra se acercó a mí, derramando una mezcla de miedo y esperanza. Solo así podrás liberarte o quedarte para siempre. Sentí que la oscuridad se apoderaba de mí. En ese instante comprendí que no era solo una decisión de vida o muerte, sino algo mucho más profundo.
Enfrentar el misterio significaba enfrentarme a mí mismo. ¿Estaba listo para eso? La respuesta se desvaneció en el aire mientras la oscura figura se deslizaba hacia mí. Y ahí, en ese instante, comprendí que el verdadero encuentro había comenzado. Capítulo final. Desperté en el mismo suelo frío y duro de antes, mi cuerpo temblando, pero había algo diferente. La oscuridad parecía más densa, casi tangible, mientras la figura se dibujaba nuevamente frente a mí, estática, esperando. No sabía si había pasado un segundo o una eternidad, pero su presencia me llenó de una mezcla de terror y determinación. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. La figura permaneció en silencio, su capucha oscura arremolinándose como si la brisa la acariciara. Pero no había aire. Solo una incomodidad palpable que llenaba el espacio, como si los árboles mismos estuvieran conteniendo la respiración. «Eres tú la que me ha llamado», murmuró una voz, profunda y resonante. La curiosidad siempre trae consigo consecuencias. Y ahora debes decidir. El miedo me atravesó, pero también había una extraña calma en su voz. Era como si las palabras vinieran de un lugar profundo, uno que no estaba dispuesto a dejar ir. ¿Decidir qué? La confusión nublaba mis pensamientos, la figura avanzó un paso, su forma oscura casi danzante con la luz tenue que luchaba por alcanzar. He estado observándote, Lucía. Te has preguntado demasiado, y eso trae consigo un precio. Pero el peso de tus decisiones te pertenece solo a ti. Mis recuerdos se agolparon, la mujer en el suelo, su súplica desesperada, el miedo compartido. Entonces sentí una punzada de claridad. Había un patrón, un ciclo. Pero, ¿qué sucedería si elegía no continuar? Si me alejo, ¿estaré a salvo? La figura sonrió, o al menos eso percibí en la sombra. ¿Te alejarás de ti misma? La luz y la oscuridad están conectadas. Ignorar una significa abrazar la otra. Una oleada de confusión recorrió mi cuerpo. ¿Realmente estaba lista para saber? No sé qué quiero, murmuré, sintiendo que las lágrimas amenazaban con derramarse. Esa realidad era más aterradora que la propia figura. Esa es la respuesta, dijo. No lo sabes, porque no te lo has permitido. Ahora, tú decides. Con eso, una ráfaga de viento barría la oscuridad a mi alrededor, haciendo que su sombra vacilara como un reflejo en el agua. La figura vaciló, y durante un momento, el miedo fue reemplazado por una extraña sensación de control. De repente, un sonido rompió la atmósfera, una risita clara de niño, un eco familiar. Miré en dirección al sonido, y por un instante, vi a los niños del parque jugando, riendo, e iluminando el espacio. Eran una imagen de vida, una promesa de luz. En ese momento se encendió una chispa en mí. Podía ver que la existencia no era solo sombras, había luz y oscuridad entrelazadas, y el equilibrio era un acto consciente. Con valentía renovada, di un paso hacia la figura. Quizás no sé lo que quiero, pero sé que no quiero ser presa del miedo, dije con firmeza. La figura se desvaneció en un susurro, el eco de su voz flotando en el aire. Entonces elige lo que desees, pero recuerda, cada elección lleva su carga. Me quedé en la penumbra, sintiendo la carga del restante misterio que se había desvanecido de mí. ¿Era suficiente mi decisión? No estaba segura. Pero mientras giré sobre mis talones y salí del bosque, el aire comenzó a cambiar. El frío se disipó un poco, y el brillo del sol atravesó las ramas. Caminé fuera del parque, sintiendo que algo se había transformado en mí, aunque el eco de la pregunta seguía, lo que vivía ahí permanecería sin respuestas claras. Nunca podría estar completamente libre, pero quizás hubiera un camino hacia una comprensión más profunda. Nunca volví al parque, pero a menudo lo recuerdo, y a veces deliberadamente miro hacia atrás. Hay cosas, sombras y murmullos que persistirán, y dudo que alguna vez las comprenda del todo. Pero la experiencia había cambiado algo esencial en mí, y eso era suficiente. A veces, me encuentro preguntándome qué otros misterios acechan en la vida, esperando a que decida enfrentar la oscuridad. A medida que me alejaba, supe que esto solo era el comienzo, y que nunca había sido una cobarde.